Ya somos 73, me estoy... Bueno, quieren, si quieren... Mira, ahora hay 10 empezamos, vamos a hacer así. Bueno. Aviso que no me había llegado el link de la conexión, me lo facilitó Carlitos Barbero. No sé si otros tendrán el mismo problema que yo. Ya hace un ratito lo mandamos. Hasta sí, hace un par de horas, una cosa así, se volvió a mandar, pero siempre está esa dificultad. Bueno, gracias por avisar. Igual ahora aviso en el grupo, como para que por las dudas, a ver si quedó alguno rebotado o algo. Gracias. Sí, Bueno, sí, el único que o empezamos. sea, yo recibí uno a 5 minutos antes, no lo había recibido, entonces consulté a un compañero y me lo pasó, así que puede estar ese problema dando vuelta. Yo lo tenía en no Bárbaro, deseado. gracias. ¿Cómo, Hugo? ¿Cómo? Recién lo tenía en no deseado, digo, por eso no había entrado antes. A lo mejor por ahí A debe ver. sido general. Sí, nosotros lo que estamos haciendo, y sobre todo por estas cuestiones más de seguridad, es, bueno, lo mandamos no mandamos el enlace directamente abierto, pero a quienes se anotan, se los mandamos y después reforzamos en el día. Es lo que últimamente nos está funcionando. Pero bueno, hay que prestar atención si no está funcionando, si no está funcionando siempre, ¿no? Tenías razón, Huguito, Bueno, estaba en el no deseado. En no deseado. Sí, sí. Bueno, si les parece, yo voy a hacer algo que es muy feo, que es mutear a todos. Y enseguida, bueno, Vero y Ariadna se lo habilitan de vuelta, pero así nos evitamos. Si vemos que empieza a funcionar mal la conexión, lo que les pido, nos pido a los que estamos con la cámara abierta, es bajarla, si les dejamos solo a Ariadna y a Verónica. Van a presentar, bueno, en estas charlas, a muchos que voy viendo, nos estamos encontrando casi todos los viernes, es nuestro matecito de los viernes. Nos vemos, nos encontramos, charlamos de temas que tienen que ver con la enseñanza, con nuestra universidad. Vamos compartiendo esas preocupaciones, información, y lo que venimos haciendo con la red de referentes es ir planteando propuestas de charlas desde las distintas facultades, ¿no? Las áreas de educación a distancia de cada unidad académica irán presentando a lo largo de las próximas semanas y mientras estemos en estos encuentros. La idea es recuperar la experiencia que están teniendo con su historia, con sus antecedentes o lo que quieran traer, y sobre todo poner el foco en cómo abordan o cómo afrontan este tiempo de pandemia, ¿no? Y qué está haciendo la unidad académica en respuesta o propuesta de trabajo. Así que, bueno, el otro día, saben, muchos estuvieron, estuvo Miguel presentando por la Facultad de Económicas, y hoy nos acompañan entonces desde el área de Humanas, con muchas ganas de escucharla. Además, el área de Humanas que viene teniendo, digamos, el antecedente histórico, no solo en la UNPAM, sino también en general en el sistema educativo nacional y en las universidades nacionales. Es una referencia, una de las carreras paradigmáticas, ¿no?, por llamarlas de algún modo, que viene trabajando en la educación a distancia, que viene construyendo la educación a distancia, que viene pensando la educación a distancia, donde la mediación tecnológica cobra un lugar muy especial, porque es objeto de estudio y es también una práctica. En ese sentido, por eso lo traigo en relación con otras universidades que reconocen esta carrera como una de las primeras, podría decir, del sistema, con ciertas características, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas a Verónica, que bueno, nos acompaña desde esa área, que coordinó hasta hace poco, y ahora también como vicedecana de la facultad, a Ariadna, que acompaña desde el área con mucha fuerza y con mucho impulso al área en el último tiempo. Así que bueno, estamos encantados de que estén, y que además con mucha presencia también en esta red de referentes,
como saben, está formada por todas las unidades académicas y con esos referentes que hacen y que le dan sentido a la educación a distancia con su proyección en la universidad. Así que no hablo más, las dejo hablar a ustedes, que tienen mucho para decir y que todos los compañeros y compañeras tenemos ganas de escuchar. Así que gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, Ariadna, la presento a Ariadna como parte del equipo de educación a distancia. Más allá de haber estado en el área de educación a distancia, como la coordinadora actual que está en uso de licencia, bueno, estoy realizando funciones en el área. Pero sigo siendo referente en el área de educación a distancia de la universidad, he trabajado tanto y he sido parte del equipo del área de educación a distancia de la universidad, así que es un tema que siempre, en el que uno participa. No sé, Ariadna, si querés decir algo antes de compartir la presentación. Agradecer que estén conectados, que estén con ganas de interactuar, de compartir, que somos muchos y eso está bueno, así que agradecer para comenzar. Bueno. Bueno, no sé, Ari, si ya querés compartir. Ariadna armó una presentación donde nos vamos guiando. Para comenzar, quisiéramos contar dos cosas. Una es el título, que utilizamos el término acompañar a la distancia y para la distancia, porque en esto nos basamos en lo que dice Marta Souto cuando se refiere a las residencias, que acompañar es ir al paso del otro, desde uno y desde el otro, pensarlo como algo mutuo, en donde no es uno el que marca el paso, sino también pueden ser los otros los que van marcando el paso. Es como, ella dice como bailar el tango, bueno, quizás sea una salsa en estos tiempos, pero ir al paso del otro acompañándonos mutuamente, ¿no? Y por el otro lado, bueno, a la distancia y para la distancia, pero también en este acompañar siempre se ha adoptado como una modalidad de trabajo que se fue construyendo en un trabajo en conjunto, no solo del equipo de distancia o al interior del equipo de distancia, sino también con secretaría académica, directores y directoras de carrera, y coordinadoras y coordinadores de carrera, y con el equipo de no docentes. Esto lo digo porque ha sido fundamental para poder hacer este relato, porque en realidad cuando uno va relatando cuando lo fuimos armando, y Ariadna armó la presentación, en realidad uno ordena algo que fue construyendo en el tiempo, en un ida y vuelta constante, porque hasta los mails y toda la información que circula eran siempre acordadas con secretaría académica, y a partir de las necesidades que se iban planteando en este camino que hemos ido construyendo. Bueno, fuimos armando este relato en relación a cuando el viernes 13 de marzo sabemos que ya hay aislamiento, o que iba a comenzar el aislamiento, y ahí comenzamos a pensar cómo trabajar en el área de educación a distancia, porque ese sábado 14 de marzo íbamos a tener el encuentro presencial. Pero esto, en un primer momento, cuando ese viernes nosotros pensábamos qué hacer para ese sábado 14 que se suspendía, al mismo tiempo teníamos que empezar a pensar no solo en la carrera a distancia, que es la licenciatura en Ciencias de la Educación, sino también en cómo orientar a los profesores de las carreras presenciales, que en un primer momento parecía que no iba a poder haber clases multitudinarias, iba a haber que pensar en otras estrategias de cómo, por ejemplo, cumplir los horarios de los prácticos. Entonces allí, al área de distancia,
se suman otras inquietudes y otras cuestiones a decidir con el equipo de gestión, nunca aisladamente digo esto, con respecto a cómo íbamos a organizar esta cursada. Lo primero que charlamos con Ariadna es, bueno, ¿cómo podemos orientar a los profesores y con respecto a qué? Y es allí donde nos vamos a poner en contacto con los profesores a partir de un documento que después puede circular, digamos, ¿no? Que es titulado Sugerencias para el armado de aulas virtuales, y otro tutorial para iniciar desarrollos en un aula virtual. Pero aquí, cuando nosotros pensamos en el armado de estos documentos, siempre a partir de discutir 2 o 3 conceptos que desde el área se han venido discutiendo históricamente y que, bueno, y que uno hoy tenía que empezar, o sea, no hoy, pensando en ese 13 de marzo, sino tenía que ver con empezar a presentar lineamientos de trabajo, como ya se venía haciendo, pero siempre más pensando en las carreras a distancia, sino también que estos lineamientos no sean olvidados. Es decir, porque ante la urgencia, el tiempo de suspensión, quedar en suspenso para empezar a decidir, lo que no queríamos olvidarnos como eje central era la propuesta de enseñanza. Porque como lo dicen varios autores, investigaciones, es la propuesta de enseñanza la que va a marcar la propuesta si es de calidad o no. Donde las tecnologías son parte, sí, de la propuesta, pero las tecnologías son las que nos van a proporcionar la mediación para la enseñanza. Otro concepto central que acordamos fue el del aula virtual como espacio de interacción, y una cuarta idea totalmente central, que es el estudiante es el centro. A partir de estas 4 ideas es donde empezamos a armar los documentos, en estos primeros 2 documentos, para los profesores. Por un lado, con este posicionamiento que tiene que ver con lo pedagógico, y cómo estábamos empezando a pensar cómo armar la propuesta, y por el otro lado, que tenía que ver con un tutorial, en donde uno orientaba de cómo empezar a armar las primeras configuraciones en el aula. Orientaciones técnicas, algunas instrucciones que tenían que ver con, bueno, hacer clic en tal pestaña, cómo podés ponerle título, bueno, cuestiones más que nada con la configuración. Y otro punto central que tenía, que siempre poníamos mail y teléfonos a dónde ubicarnos. Porque no solo ahora estábamos trabajando con los profesores de la licenciatura en ciencias, sino que a distancia, sino que también con los profesores de las carreras presenciales. Bueno, ahí por eso ese momento estuvo marcado por el objetivo de lograr mantener comunicación con el estudiantado. Bueno, como ustedes saben, en ese momento empiezan las clases, no, bueno, pero había que tener un punto claro, que era empezar a establecer la comunicación con los estudiantes. Había materias que ya tenían sus espacios armados, entonces no solo comenzaron a establecer comunicación, sino que empezaron a presentar la materia, el programa. Pero bueno, en eso nosotros ahí no dijimos, bueno, todos a tal fecha tienen que tener el aula armado, no. Sino que nuestras orientaciones tenían que ver con eso, ¿no? Con empezar a armar el aula, pensar la propuesta en aspectos generales, y con esos 4 o 5 conceptos centrales, y empezar a entrar en contacto con los estudiantes, también para conocer qué les estaba pasando a ellos. Porque bueno, o sea, todos estábamos y estamos en estas circunstancias, ¿no? Por eso allí, bueno, desarrollamos y socializamos las orientaciones para pensar la virtualidad, reuniones con docentes, reuniones con
la secretaria académica, directores del departamento, no docentes, porque en realidad acá, digamos, es como que toda la información que llegaba de los distintos lugares, reuniones, eran como insumos para ir decidiendo, y para tener información, para tomar decisiones y seguir orientando. Bueno, y por el otro lado, esto de poder activar y optimizar las aulas virtuales. Pero yo quería consultar si todos están viendo bien la pantalla, si están pudiendo ver la presentación. Sí, perfecto. Ah, Hola, sí, la presentación que se ve es del 16 al 31 de marzo. Bien, bárbaro, perfecto. sí. Bárbaro. Sí, sí, sí. Yo lo único que cambié de la computadora al teléfono para poder escucharlos. Así Bien, que ahí. Ahora estoy sí. siguiéndolos. Sí, 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 bien, bien. Bárbaro. Bueno, y lo que iba sucediendo al mismo tiempo era, a medida que surgían consultas sobre diferentes temas, y algunos tenían que ver con cuestiones específicas de la configuración del aula, Ariadna iba armando tutoriales para ir resolviendo esas cuestiones que iban surgiendo en el momento. Siempre, en cada momento, cada reunión, siempre nuestro eje está puesto, estuvo y, bueno, y estará, creo, en pensar la propuesta de enseñanza. Es decir, que si uno está pensando en un foro, bueno, en tu propuesta, ¿para qué? Siempre esa ha sido la idea que nos ha orientado. Bueno, luego de este periodo del 16 al 31 de marzo, bueno, que fue centrado en esto, en pensar la virtualidad, ahí fuimos entrando en contacto con algunos equipos de cátedras que nos iban haciendo consultas, poniendo en circulación los tutoriales, y al mismo tiempo, desde el área de distancia, departamentos, profesores, iban circulando toda la información que tiene que ver con los estudiantes. Dificultades técnicas, en donde, bueno, ahí siempre era, bueno, que sean estudiantes de presencial o distancia, que se pongan en contacto con el área para así les dábamos esas instrucciones de cómo entrar al aula, cómo circular. Cuestiones que uno lo resolvía en ese primer encuentro de distancia, de cómo entrar al aula, qué van a encontrar, cómo el profesor en general arma el espacio, ahora había que ir resolviéndolo en el mientras tanto. En este tiempo de estar en suspenso, y bueno, y en donde ahí, desde los distintos lugares, mails, chat, Facebook, de la facultad, se fueron respondiendo las consultas. No resolviendo todo, eso ya... Pero, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que no fue solo el área de distancia que resolvió, o sea, no. Fueron desde los distintos espacios en contacto, ¿no? Ya el 1 de abril, ahí ya como que dábamos inicio a las clases virtuales, y ahí el peso sí estuvo volver a pensar la propuesta virtual, pero con nuevas orientaciones. ¿Y esto qué tenía que ver? Esas orientaciones las pensamos, sí pensando en cómo ir configurando el aula, no sé, por ejemplo, pestaña de presentación, unidades, qué iban a presentar en cada una de esas unidades, pero también acompañada de ciertas preguntas que tenían que ver con ir pensando y tomando decisiones fundadas acerca de qué ir configurando en el aula. Es decir, poder pensar, bueno, ¿por qué voy a poner un foro? ¿O qué tipo de recursos voy a querer utilizar? Entonces allí, bueno, retomamos las ideas del aula virtual como espacio de interacción, el estudiante como centro, pensar en la planificación, pero entendida como volver a pensar esa propuesta que yo la llevo adelante en la presencialidad, ¿cómo la puedo armar, repensar, reconfigurar ahora en este nuevo espacio? En donde,
bueno, en donde el centro es la interacción, en donde allí también es importante la presencia del docente como tutor, en el sentido de estar presente en estas interacciones, de que haya una propuesta clara, con tiempos claramente establecidos. Y bueno, y es allí donde también presentamos como otra estrategia para seguir acompañando, que fue la sala de profesores. Ariadna, no sé si querés continuar. Bueno, sí, sí. Las primeras acciones que mencionaba Vero, que ya venían, digamos, como continuidad del primer periodo, resaltaron la demanda de otras cuestiones a implementar, y lo que por ahí detectábamos, que por mail llegaban de distintos profes consultas muy similares, y ahí reflexionamos de que era óptimo que todo eso estuviera en un mismo espacio donde todos pudieran interactuar, así no solo la respuesta o el tutorial que surge como respuesta a una inquietud está en un lugar accesible para todos, sino también para que entre los docentes puedan tener intercambios. Entonces, ahí fue que habilitamos esa sala de profesores virtuales que incluye un modelo de aula virtual. Hay una pestaña que tiene un modelo de cómo se puede organizar un aula virtual y dentro de ella cómo pensar la clase virtual con distintos elementos, con la idea de desprender la idea de la clase virtual de la videoconferencia, ¿sí? y pensar en distintos elementos que hacen juego. Y a su vez también empezamos a implementar encuentros sincrónicos para estas consultas mediante Meet, que nos dio la oportunidad de ir compartiendo la pantalla para mostrarles a los docentes cómo hacíamos nosotros, más allá del tutorial que después se puede desprender, está bueno que en ese momento se puedan ir sacando esas dudas puntuales. Y cuando empezamos a hacer todo este trabajo, donde el campus estalló, por decirlo en criollo, pasamos de tener 6.000 usuarios a tener casi 9.000 en este momento, y las aulas virtuales también, digamos, fueron multiplicadas. Eso nos llevó a también poder mirar el campus y revisarlos para tener una propuesta de mejora, desde lo que es la página principal, que estaba orientada o pensada para la licenciatura en Ciencias de la Educación, hasta la estructura en cómo organizamos o presentamos las aulas virtuales. ¿Algo más, Vero? ¿O continuamos? No, porque ese momento fue el que nos, o sea, nosotros veníamos trabajando con el campus en la licenciatura, había muchas actividades curriculares que utilizan el campus para la presencialidad, pero ahora, o sea, las distintas materias iban a usar el campus para la cursada. Esto también vale decir que no solo el campus ha sido el medio válido para que profesores entren en contacto con los estudiantes, porque también los profesores han utilizado, de acuerdo a las características de las materias y de acuerdo a las distintas situaciones que se encuentran sus estudiantes, han buscado otras estrategias, como pueden ser grupos de chat, el uso del mail, bueno, digo como para... o sea que el aula virtual no ha sido el único medio a partir del cual el profesor entabla la relación con los estudiantes. Bien. Bueno, y estas acciones de este periodo donde ya estábamos motorizando, dando marcha a clases virtuales, estuvieron sustentadas por distintos principios, algunos ya los mencionó Vero, que es la idea del rol docente en la virtualidad, el docente tutor, la idea de que el campus es un espacio para la interactividad, y que la propuesta pedagógica es interesante cuando también puede tener como centro al estudiante. Entonces todas estas orientaciones, las respuestas a las consultas, los encuentros de Meet y la sala de profesores, estuvieron sostenidos por la idea de entorno virtual de aprendizaje y las dimensiones que digamos, lo sostienen o lo convierten en un entorno virtual. En referencia a eso, nosotros tomamos la idea de que un entorno virtual de aprendizaje
debería tener, en principio, una dimensión informativa, donde los docentes puedan compartir los materiales de lectura o clases, o incluso la clase por Zoom que puedan hacer. Todo eso responde a una dimensión informativa. A una dimensión práctica, que es esto de, bueno, cuando consultábamos, ¿para qué querés un foro? ¿Qué tipo de actividad vas a hacer ahí? ¿Cómo podemos ayudarte para escribir la consigna? Por ahí en vez del foro te va a resultar mejor utilizar este otro recurso. Todo lo que apuntaba a que se haga un trabajo práctico, o todo lo que llevaba a la interactividad dentro del aula virtual. Después, por otra parte, también dentro de lo que era el entorno, tener en cuenta una dimensión desde lo comunicativo, digamos, que puedan no solo responder consultas y demás, sino también motivar, contener. ¿No? Hubo un factor emocional que atravesó mucho, tanto profesores como estudiantes, y la comunicación jugó un gran rol en ese aspecto. Y también una dimensión evaluativa, no solo evaluativa de estudiantes, sino también evaluativa de la propuesta, que eso es por donde estamos ahora intentando profundizar. Y con respecto a los estudiantes y su rol dentro de la virtualidad, ocurría que tal vez algunos docentes llegaban con el comentario de que elaboraban un foro, pero los estudiantes no participaban, que por ahí no veía que estaban actuando dentro del aula virtual, que les mandaban un mail y no les respondían, no les acusaban recibo. Entonces empezamos a tratar de entender al cursado de un estudiante dentro de la virtualidad, tendiendo al paradigma de la inmersión, que es esta idea de pensar que el estudiante está en la propuesta, la está navegando, la está recorriendo. El hecho de que no esté respondiendo no quiere decir que no esté aprendiendo, y no quiere decir que no se está comunicando, porque incluso a veces puede estar teniendo canales por fuera del campus, con sus propios compañeros y compañeras. Entonces, tratar de pensar esta idea de que el estudiante está inmerso intentando encontrar la lógica de la propuesta que uno ha elaborado, recorriendo los materiales, que entra y que sale del aula un montón de veces durante el día, y que a diferencia de la presencialidad, sostener un control sobre eso, digamos, lleva a una frustración. Entonces, con estas nuevas orientaciones, seguimos apostando a las aulas virtuales y al acompañamiento a los profesores y profesoras. Y ahora lo que les queremos comentar es por qué etapa o por dónde estamos ahora, ¿no? Que seguimos con la virtualidad por tiempo indefinido. A su vez, desde Secretaría Académica y en acuerdo con toda la universidad, existen nuevas definiciones como sostener el calendario académico hasta que sea posible, cómo vamos a pensar las evaluaciones para que puedan las materias seguir siendo enmarcadas como presenciales, como están en los planes de estudio. Entonces, en este periodo, mientras buscamos fortalecer a las aulas virtuales, seguir avanzando en este aspecto, y poder definir esas regulaciones que hacen que pensemos y repensemos la propuesta, también estamos en la búsqueda de definir criterios de análisis y de evaluación, porque es muy probable que en este periodo, ya a esta altura, los docentes estén necesitando poder un poco evaluar cómo es el desarrollo académico de los estudiantes para seguir pensando cómo continúa la propuesta, y porque realmente no sabemos si al cierre del cuatrimestre vamos a poder contar con la presencialidad. Entonces, iniciamos en esta nueva etapa acciones que están orientadas a poder hacer una revisión de las aulas virtuales, tomando criterios de calidad pedagógicos. El año pasado, desde el área de educación a distancia de rectorado, se generó un encuentro para hablar de los criterios de calidad en cursos o en propuestas virtuales, y luego compartieron un material como rúbricas u orientaciones. Entonces lo que hicimos fue probarlas, ensayar con ellas, ajustarlas a la realidad de nuestra universidad, porque uno no siempre encuentra, digamos, una estrategia o una evaluación armada que pueda responder a todo lo que uno está buscando. Entonces hicimos una adaptación para empezar a revisar esas aulas virtuales y poder hacer una devolución sólida. Y simultáneamente continuamos con los encuentros sincrónicos de consultas, con las reuniones con todas las áreas de la facultad para poder hacer las definiciones en conjunto. Y además habilitamos un espacio de encuentro e intercambio con y para docentes, como estamos teniendo ahora en este momento,
porque notábamos en las consultas sincrónicas por Meet que se empezaban a hablar de aplicaciones que habían encontrado, de cosas que le habían servido, de cosas que ya no iban a usar más porque no les sirvieron, y nos pareció muy interesante porque como nadie nos preparó, digamos, esto nos agarró de golpe, la experiencia que tiene cada uno es muy valiosa, entonces poder intercambiarla es realmente una construcción. Así que empezamos ayer con un intercambio donde le propusimos a algunas profes que cuenten su experiencia armando aulas virtuales, qué cosas tuvieron en cuenta, qué cosas hoy desestimarían, y el próximo paso es invitar a profes a que cuenten cómo diseñaron propuestas pensadas para la virtualidad. Y mientras tanto vamos proyectando, vamos pensando qué escenarios posibles nos podemos encontrar cuando haya que cerrar el cuatrimestre o cuando se pueda volver a la presencialidad, y prepararnos lo mejor posible. En esta etapa, digamos, estamos haciendo el foco en lo que es la evaluación y los principios políticos pedagógicos que nos pueden sostener o que nos pueden encuadrar en este aspecto, como ya venimos mencionando lo que orientaron las etapas anteriores. Y en este contexto nos encontramos con la importancia de poder diferenciar lo que es evaluar de analizar. Porque por un lado hay una necesidad, o va a empezar a surgir la necesidad de tener indicadores del desempeño académico, como decía, por parte de los profes, pero por otra parte también es interesante esa retroalimentación para poder analizar la propuesta que se virtualizó de golpe, y cuando volvamos a la presencialidad, qué tipo de escenarios podemos tener y cómo los podemos potenciar. Entonces, en esa búsqueda empezamos a revisar bibliografía, investigaciones, lo que circula en la web, lo que ya conocíamos, para poder construir estos criterios o estos principios. Así que les vamos a contar un poco por dónde estamos andando en este momento, cuáles son las cosas que más nos vienen aportando para generar este encuadre. En principio, trabajamos o estudiamos un material de Rueda, que son unas sugerencias que hacen para el CIN con respecto a lo que son evaluaciones virtuales en el nivel superior, sincrónicas, asincrónicas, escritas, orales, con las características que se quiera desarrollar. Hay algunas sugerencias, y de este aspecto rescatamos algunas concepciones de evaluación que propone el archivo, sobre pensar a la evaluación como una cuestión continua, una cuestión en proceso, que hace que toda la propuesta, digamos, pueda estar en tensión, pueda estar siendo revisada, pueda estar siendo pensada en los términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje que la propuesta habilitó o propició. Y también rescatamos que cuando pensamos en evaluaciones y son virtuales, la primera tendencia es a pensar que no tenemos control, que no podemos validar si el estudiante que está haciendo la entrega es realmente el estudiante que queremos evaluar, y todas esas cuestiones que creemos que la presencialidad nos da. Y con respecto a esto, el material proporciona que la confiabilidad y la validez de estas instancias de evaluación pueden ser analizadas cuando se triangulan diferentes elementos, en este caso los componentes de evaluación formativa y sumativa, es decir, aquellas cuestiones más para mirar la evaluación en proceso o la evaluación de algún bloque de la propuesta de enseñanza en particular, la cuestión de la temporalidad, con sus inicios y cierres y procesos, y los agentes que están implicados. Estas primeras cuestiones que retomamos de este archivo nos están permitiendo pensar o tomar un posicionamiento con respecto a la evaluación dentro de la virtualidad. Otro material que rescatamos es de Dorrego. Después podemos poner mejor las referencias, también las podemos compartir en el caso de quien quiera hacer las lecturas. Y este material está bastante en concordancia con lo primero, porque también habla de cómo necesitamos como docentes tener exámenes vigilados y tener tareas escritas y fundamentarnos, ¿no?, en estas cuestiones de la presencialidad, y nos invita a pensar que en este tipo de exámenes virtuales también hay en juego
competencias y capacidades tecnológicas que son interesantes poder tener en cuenta, poder retomar, lo cual implica nuevamente pensar qué vamos a evaluar, por qué vamos a evaluar, qué necesidades tenemos con respecto a la evaluación. Esperen que se me abrió el chat y me tapa la pantalla. Bien. Y por último, también hay estuvimos trabajando un video que nos permitió, se me cierra la pantalla, no sé qué me pasa, se me pone en negro y no puedo ver. Que siga Ariadna, que cuente, cierre solo con este video. Vieron que van circulando distintos materiales, esto que decía Verónica, ¿no? Hay mucha producción de material. Lo interesante de este video es que ordena y nos hace pensar, digamos, la evaluación de nuestra propuesta. Es del programa de apoyo a la educación a distancia. Bueno, hay varios videos con diferentes temáticas. En este caso, es de la Universidad de Mar del Plata, toman el tema de la evaluación en línea. Pero lo interesante es que hacen una serie de planteos a partir del enfoque cuantitativo y cualitativo, y cómo ambos pueden ser un aporte en algunos aspectos para poder pensar la evaluación en la virtualidad. Lo interesante es también que organizan su exposición a través de preguntas como quiénes evalúan, qué evaluamos, cómo evaluamos en línea, y presentan 2 o 3 propuestas, para desarrollar la evaluación en la virtualidad. Como alternativas, ¿no? Entonces por ahí, lo interesante es que me pareció la búsqueda de material y bibliografía. Siempre nos pasa en el área que esta búsqueda de bibliografía, de buscar argumentos pedagógicos que nos permiten volver o por qué buscamos estos argumentos, porque le permitirían al profesor poder nuevamente mirar, bueno, hasta acá he podido realizar esto, ¿cómo ahora con estos 4 o 5 conceptos puedo pensar la evaluación? Que quizás ya lo viene haciendo, o sea, en proceso, obteniendo información con respecto a los estudiantes, las preguntas que les van realizando, las consultas, el tipo de material que quizás, o un trabajo práctico que lleva a consultar más o menos. Ahí ya está obteniendo información de cómo se está dando este proceso. No solo el de enseñanza, sino también el de aprendizaje. Entonces pero por ahí lo que nos permiten los distintos conceptos que vamos hallando en la lectura es ir volviendo a pensar la propuesta y decir, en este momento tendría que ir pensando un instrumento de evaluación, quizás, o con lo que vengo realizando, quizás ya tengo cierta información que me permite hacer un primer trabajo integrador. Por eso siempre como que nuestra búsqueda es en esto, ¿no? En el aula de profesores nosotros vamos poniendo los materiales, pero también en algunos momentos hacemos como pequeñas presentaciones de tips con respecto a qué es una propuesta constructiva. Podemos armar algún tips con respecto a que sintetizan un poco también lo que venimos leyendo y que también quizás el profesor no tiene tiempo de ponerse a leer todos los argumentos pedagógicos para pensarnos en la evaluación. Pero un poco esa es la intención de empezar a proyectarnos con respecto a este tema y también con respecto a, quizás el aporte para la futura virtualidad, para la futura presencialidad, ¿no? Claro, sí. Todas estas cuestiones intentamos esto que tengan un cuadro, una base teórica, por una hipótesis que venimos manejando, que es que cuando se llega a la presencialidad, no todos los estudiantes van a estar en las mismas condiciones, porque no todos los estudiantes están accediendo o están trabajando la propuesta virtual de la misma manera.
Entonces es fundamental poder acompañar a que los equipos de cátedra piensen, repiensen, vuelvan a formular y estén preparados y preparadas para esas posibles situaciones o escenarios. Para finalizar un poco, les queríamos compartir en qué van nuestros desafíos actuales como área y en articulación con la facultad. Estamos con algunas cuestiones en el campus, nos está dando un poquito de dolor de cabeza cada tanto, así que bueno, estamos con la necesidad de reorganizarlo, de optimizarlo, de mejorar los accesos que tienen, y bueno, contamos con el apoyo técnico para poder hacerlo. Por otra parte también, en lo que respecta a la evaluación y otras cuestiones más, estamos en la búsqueda de estos nuevos principios políticos, pedagógicos, y también como área estamos frente al desafío de revisarnos, de poner en cuestión las acciones que fuimos tomando, los objetivos que fuimos teniendo. Previo a este proceso de virtualización de carreras presenciales, solamente habíamos trabajado en la virtualización del primer año de la licenciatura de comunicación para la ULPA en el territorio, que fue un antecedente que nos permitió encarar esto ya como con un poco más de solidez, pero eso no implica que ya porque ese paso esté dado, ya marcado como una certeza, sino que estamos con ese aspecto de desafío. Muchas gracias. Bueno, acá cerraríamos un poco lo que es nuestro espacio de exposición. En el chat hemos visto preguntas. A ver. Y mientras vamos mirando las preguntas, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante lo que están haciendo, cómo lo están encarando, cómo lo formalizan y comparten sistemáticamente y en profundidad. Vayamos viendo si quieren las preguntas como para... Gracias enormes. Muy, muy interesante. Vamos marcando, si quieren, vayamos viendo las que son más preguntas, porque algunos no eran tan... bueno, acá hay una pregunta que, bueno, como comentario, si quieren, comentan o piensan, o seguimos reflexionando en esta línea más de charla, ¿no? Que se abre en el espacio, pero Norberto dice el inconveniente de la evaluación virtual, que el alumno debe disponer de internet, que hay alumnos que viven en zonas sin internet y a veces se complica, como para, bueno, sí, vamos leyéndolas y van viendo. Sí, que quizás ahí me quedo pensando en lo que él dice, porque es cierto, pero también uno puede pensar algún tipo de evaluación, como aparece en el video de Martín y González, en donde haya a lo mejor un momento sincrónico y un momento asincrónico. También eso es cierto. Ahí preguntaban también si hemos hecho evaluaciones y qué tipo de evaluación utilizamos, ¿no? En realidad, un poco cuento esto porque tiene que ver con esto de los tipos de evaluaciones. En general, mi rol siempre ha estado en el área de distancia acompañando, y también participé en una parte del desarrollo de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, que fue a distancia, y que cursaron los no docentes de la universidad. Bueno, y el tema de la evaluación, hubo una gran variedad y tipos de evaluaciones. Algunas eran sincrónicas, en donde los estudiantes tenían que, en un determinado tiempo, por ejemplo, podían conectarse a las 10 de la mañana y tenían tiempo hasta las 12 de responder una serie de preguntas, y eso en un primer momento, cuando los estudiantes aparecían cuestiones, no sé, cuestiones técnicas de cómo conectarse, cómo resolver el cuestionario, si tenían una duda, si el profesor estaba disponible para responder esas dudas mientras iban realizando el cuestionario, si no. Todas estas pautas se establecían antes de la realización de la evaluación. Y después, en general, lo que sucede en la licenciatura en ciencias a distancia es que
el cuatrimestre se desarrolla tomando evaluaciones. Algunos profesores utilizan el encuentro presencial, pero muy pocos para en ese encuentro presencial tomar algún parcial, pero en general hay mucho trabajo asincrónico. ¿Qué me refiero a esto? Parciales domiciliarios, trabajos o análisis de casos que se van construyendo en el transcurso de la cursada, y que en ese trabajo final que se presenta quizás como segundo o tercer parcial, luego se defiende en el final, que es presencial. Esto es un poco, digo, con respecto a esto de la evaluación. No sé, Ariadna, que has estado en algunos cursos que han dictado en línea. Sí, Ahí sí, sí. Claudia quería hacer un aporte. Sí. Ah, sí, Claudia dice si puede responder a Norberto, ¿sí? No, porque, digo, supongo que ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Claudia. Les ha pasado a todos que de los 30 y pico estudiantes o 200 siempre hay alguno que no tiene internet o que tenía problemas de conectividad. Nosotros partimos de la base, creo, como todos, en un contexto muy atípico, en el que entendimos que todos iban a tener tiempos distintos, circunstancias distintas, conexiones distintas. Teníamos 3 alumnos que no tenían computadora, teníamos unos que estaban en Santa Isabel y estaban con la antena rota de internet y no sabían cuándo se las iban a reparar, o tenían una determinada hora del día en la que podían llegar a conectarse. Entonces, obviamente, hicimos encuentros presenciales como para mantener una cierta rutina de 1 o 2 veces a la semana, en el mismo horario de la cursada incluso, pero a la gente que no podía, les dejamos, digamos, que trataran de hacer las cosas en sus tiempos, descargarse los materiales, completar las actividades, aunque no pudieran conectarse a los encuentros sincrónicos. Y ahora que están teniendo internet, que ya arreglaron la bendita antena y demás, se está pudiendo incorporar sin mayores problemas. Digo, no es una cosa tampoco que iba a perder la cursada hasta que no arreglaran la antena de internet, pero quiero decir, supongo que nos ha pasado a todos esto de saber que hay estudiantes que están con dificultades y esperarles los tiempos hasta que puedan resolverlos, o tratar de contactarnos con las autoridades para que de alguna manera puedan asistirlos, eso, digo, pensar en esto de los tiempos distintos, ¿no? Perdón, yo fui el que hice la pregunta, yo soy Norberto. Claudia, te cuento, yo estoy doy en enfermería, farmacología y toxicología. Tengo 215 alumnos. Cuando hago las clases por Zoom, de esos 215 tengo 56, 58, incluso que las hago generalmente en el horario o sea, a veces no se da que haya horario, pero generalmente las hago en el horario que me tocaría darla. Y me parece difícil pensar, incluso la clase anterior, hoy di una, di el viernes pasado otra, se me cortó internet en mi casa, y me auxilió la adjunta, me auxilió porque estaba en línea y entonces siguió ella. Por eso, el tema de internet encima está saturado, y más en los pueblos. Hacer una evaluación puede dejar gente afuera y le quita la chance. Eso es lo que a mí me preocupa. Ahí venía mi pregunta. Claro, igual en ese caso estaríamos hablando de evaluaciones sincrónicas. Todas estas otras alternativas de pensar en diferido los momentos de evaluación, también con distintas organizaciones, que la evaluación no sea un solo momento en toda la cursada, sino que tenga otra lógica. El tema es que me quede uno afuera, lo estoy dejando afuera. Ese es el problema. De todos modos, esa cuestión me parece que no es exclusiva de la virtualidad. Creo Tal que cual. en la realidad también a veces nos ocurre que nos quedan afuera y se caen estudiantes por las características mismas de las propuestas que estamos haciendo. Sí, además, cuando tenés 215 estudiantes, no solo en la virtualidad, en la presencialidad, un día puede ocurrir que, no sé, se te rompa la moto y si vivís a 3 horas no llegás al examen. O sea, hay muchas eventualidades. Está claro que no creo que se lo pueda resolver al 100%. Lo que yo veo es que de 215 el promedio son 50 y pico.
en las clases de Zoom. Claro. O sea, es un Son cuarto. muchos. Sí, son muchos. Sí, ahí, Norberto, yo me quedo pensando, porque acá también María Esther, que también está en enfermería, dice que le pasa también que una cuarta parte de los estudiantes se conectan. En el caso de humanas está se dicta la especialización en historia regional, donde Claudia va a estar a cargo de un seminario, pero ahí, ¿qué evaluaron quienes ya dictaron seminarios anteriores? La importancia de la clase escrita que quede en el campus. Que quizás uno puede dar una clase sincrónica, pero quizás poder pensar en algún tipo de armado de una clase de manera escrita, con un documento que quizás puedan valerse esos estudiantes que no pudieron conectarse. Sí, Verónica, lo que hacemos es subir el video de la clase. Bien. Es una posibilidad. Perfecto. Pero en la evaluación no se puede hacer eso. A eso Claro. voy. Está con, así. Con respecto a la evaluación en la virtualidad, querías también hacer un comentario, ya que tocamos el tema, que a diferencia de la presencialidad, donde uno generalmente elabora la consigna, la lleva impresa y no hay más que eso a veces para resolver, dentro de la virtualidad es interesante también acompañar al estudiante con las orientaciones, aunque parezcan simples o bobas, pero lo más explícitas posibles para que puedan sortear cualquier tipo de obstáculo tecnológico. Ayer en el encuentro con algunas docentes, una profe nos mostraba que cada vez que le pone una actividad donde le pide que suban un archivo o que trabajen en un archivo colaborativamente o que participen en un foro, les adjunta un tutorial, no todos desarrollado por ella, sino algunas cosas que ya encontró en internet, para que la consigna esté acompañado del cómo hacerla. O sea, la consigna les explicaría el qué, el tutorial el cómo. Excelente, Sí. clarísimo. Y en esto yo agrego una cosita más. Hay algo ahí de la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad que no tiene que ver solo con la conexión, con los dispositivos con los que cuentan, con el tipo de material que les damos, con si es clara la consigna, digamos, hay un montón de aspectos de la accesibilidad. La pregunta que me parece que trae Norberto, y ahí planteaba Soledad también, es en esos casos en que las clases y la evaluación, vale para las dos cosas, teniendo en cuenta que en la evaluación además se juega la cuestión de la acreditación, ¿no? En la evaluación que estaban planteando en este caso, y probablemente haya que pensar si es la forma más adecuada, pensar en que estén conectados en línea, si yo sé que hay un 30%, no sé la cifra que decía Norberto también, que no va a poder, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo pensar, repensar, reconfigurar en este cuatrimestre transitorio tan particular, cómo redefino la instancia de evaluación? En eso hay mucho trabajo por andar, que cada unidad académica va a estar trabajando en los próximos días o semanas en cómo se formula la acreditación en cada caso, que están esos materiales como mostraban Ariadna y Verónica, el documento de rueda que tenemos, pero realmente es un dilema, ¿no? Si yo hago una propuesta que ya sé desde el vamos que hay un 30, 50% que no va a poder, por cuestiones que no tienen que ver con el estudiante en sí mismo, y con el saber, bueno, a lo mejor hay que buscar esas traducciones, ¿no? De las que hablaban, todo ese proceso del que están hablando Ariadna y Verónica, tiene que ver con un proceso de traducción de la presencialidad a la virtualidad, y que bueno, que es más complejo que decir hago el Zoom y listo. Si fuera tan fácil y tan valioso, digamos, esa propuesta de clase o de examen puesta simplemente con el Zoom adelante, no estaríamos acá con estos conflictos y con estas reuniones semanales, ¿no? Podríamos estar haciendo otras cosas. Justamente esa es la tensión, ¿no? Cómo lograr una propuesta que sirva para medir, que no baje la calidad en lo que se enseña y en mostrar lo que se aprendió, que garantice la identidad del estudiante, que, bueno, un montón de cuestiones que están asociadas a la evaluación y la acreditación. Pero bueno, hay coincidencia en si entró el 50% o el 30%, ya desde el vamos, hay que ver si es la mejor estrategia, ¿no? Pero bueno. Ahí Julieta quería hacer un comentario. Sí, disculpen, solo que justo llegó un cadete porque hoy es el cumple de mi hija y le trajeron un regalito.
Por eso justo me levanté. No, en general tenía que ver, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Nosotros en humanas, que es muy diferente de la realidad de exactas, en exactas tenemos pocos estudiantes y ahí sí chequeamos que estén todos, son 20 y pico. Pero en humanas, ¿qué ocurre? Tenemos una cátedra que además de tener casi 300, 400 estudiantes, tenemos las 4 sedes del interior con territorio. Entonces, sí, después viene. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que estamos intentando ahora, y estamos viendo a ver si funciona, es la aplicación de un cuestionario. Entonces, un cuestionario que estuvo abierto durante una semana, un cuestionario en el cual, frente a la pregunta, le dábamos 3 opciones, una de las cuales era la correcta. Y automáticamente se lo corregía el sistema, el de Moodle, y era para que ellos vayan midiéndose a sí mismos el tema de la lectura. Le hicimos uno que ocupaba 2 o 3 unidades, y ahí tuvimos bien un panorama de todos los que se conectan, de todos los que pudieron responder, y también en el lapso de esa semana podían entrar más de una vez, lo hicimos abierto como para que usaran la herramienta, para que fueran, así como nosotros también, ir aprendiendo a cómo usarla. Las preguntas se reorganizaban al azar, o sea, se volvían a reordenar, no solo las respuestas, sino también las preguntas. Eso hacía que en tanta cantidad de estudiantes no se pasaran, no sé, la 1 es la 1, la 2 es tal respuesta, porque les cambiaba tanto el orden de la pregunta, sobre 10 preguntas, como también el orden interno al azar. Y lo hicimos así pensando justamente en ir capacitando en una herramienta a ver si nos funciona para el parcial. En la instancia de, digamos, de lo que sería una evaluación más del estilo de parcial, sí la podríamos adaptar a un lapso de 2 horas o un día, en la medida en que no detectáramos problemas de conexión. Ay, no escucho. Quería decir que ahí es un poco esto lo interesante de lo que cuenta Julieta, es esto, ¿no? De cómo la evaluación no solo puede dar información al profesor de cómo va el proceso, sino también al estudiante, en este caso, de cómo va su proceso de comprensión de los textos, ¿no? O de los conceptos que hayan seleccionado. Y al mismo tiempo van probando una cuestión más bien tecnológica, de conexión. Digo, como la evaluación también no solo es para yo ver si comprenden estos conceptos, no, también le da información al estudiante de cómo va ese proceso. Pero digo, esto, hay una intencionalidad por detrás pensada, planificada, pensado los momentos, y eso es un poco lo que uno estudia desde la educación a distancia, ¿no? En el que debe haber una planificación, debe haber una previsión. Es cierto que ahora fue de un día para otro. Y, no, y también, perdón, no, que lo que también nos sirvió, creo que fue en tanta cantidad de estudiantes, poder hacer, replicar el mismo cuestionario por cada comisión de prácticos. Es decir, estaba el práctico de tal profesor, de tal, digamos, somos 4 docentes, pero tenemos 6 comisiones, entonces, porque se da para 8 carreras, y eso ayudó a que nosotros también, cuando recibíamos o entrábamos a ver el informe del cuestionario, no se nos mezclaran los 400 estudiantes o los 300 estudiantes, sino que cada uno podía entrar, o sea, se les pedía a cada estudiante que respondiera solo el cuestionario de la comisión de su docente. Por ahí podrías hacer en una carrera con tantos estudiantes como enfermería, por ahí por orden alfabético, o no sé, tomar alguna estrategia para que también los estudiantes vos los puedas tener después chequeados, a ver si contestaron y qué calificación obtuvieron, o si te manifiestan algún problema. Exacto, estamos planificando algo de eso con Patricia Ruz, que es la adjunta, para poder ver de qué manera podemos tentar. Estamos subiendo PowerPoints al Moodle, estamos subiendo bibliografía, todo tipo de elementos que podamos interactuar lo mejor posible. Además, bueno, incluso las grabaciones de las clases, en fin,
pero bueno, estamos tratando, es todo nuevo. Sí, sí, a veces pasa con el tema de la clase virtual, que es cierto, no todos se conectan. Digamos, nosotros en realidad lo que estamos haciendo con la entrega de los prácticos obligatorios, como también había hasta cierto punto a veces problemas con la plataforma, los estaban mandando a los mails de cada docente, por comisión. Y el primer ejercicio que les pedimos sí que completaran fue este del cuestionario usando la plataforma. Y por ejemplo, me pasó con unas estudiantes pero ahora ya se solucionó, ay, no me acuerdo el pueblo, a ver si lo tengo por acá. Bueno, no me acuerdo si era Macachín o, digamos, una localidad así, que había tenido justamente problemas después de que mudaron la plataforma, pero ahora ya pudieron entrar. Así que también, digamos, es importante el rol de los técnicos de la plataforma de conectar bien con los servidores de los pueblos, porque a veces la dificultad no estaba en el estudiante en sí, sino en el sistema que el pueblo maneja de conexión. No sé, bueno, hasta ahí llegaba más o menos el comentario. Gracias, Julieta. Sí, ahí también, por ejemplo, sí, parte del reclamo de los estudiantes es subir el material en diferentes formatos o tener más clases de Zoom. Otros estudiantes dicen, no, tantas clases de Zoom no, porque hay problemas de conectividad. Digo, bueno, charlando también en este intercambio que uno tiene con los estudiantes, lo que hemos observado, y muchas veces en charlas informales que uno acerca material a un estudiante de Pico, acerca, digo, vía mail, pero pone en contacto, que ellos, ¿qué es lo que destacan? Más allá del Zoom, del material, si es mucho o poco, quiero rescatar lo positivo, digo. Cuando el estudiante observa que hay una propuesta clara, es decir, y que el profesor se la transmite con claridad. Es lo que nos ha pasado a nosotros como estudiantes, entiendo lo que el profesor está esperando, entiendo los tiempos en que me lo plantea, entiendo que, bueno, después con respecto a, bueno, es más, menos flexible, tiene más, menos en cuenta el tiempo que me va a llevar leer este texto. Me dice con claridad, para esta semana nos vamos a concentrar en este material y en estos conceptos. Por eso digo, yo vuelvo a insistir con el tema de la propuesta. Y esa propuesta no quiere decir 20 actividades, 20 textos, no, porque yo digo, nosotros cuando estamos en la presencialidad, los profesores en general decimos, bueno, a ver, ¿qué trabajaremos en esta semana? ¿Qué vas a trabajar vos en el horario del práctico? ¿Qué haremos en el teórico? O si es teórico práctico. Digo, bueno, eso que uno transmite en clase y dice, bueno, nos vamos a organizar, chicos, recuerden, la semana que viene comenzamos con la unidad 2, el material está en fotocopiadora, o lo subimos al campus. Bueno, en este caso también uno tiene que ir como aclarando estas cosas, que uno en lo presencial lo dice normalmente, digo, bueno, es ese cronograma que yo pongo en el campus, es esa etiqueta que pongo, ¿cómo van con la lectura de la unidad 3? ¿Comprendieron? Varios me han preguntado acerca del concepto X. Abajo van a encontrar un videíto en donde les aclara este concepto. Digo, estas cosas que uno, en el intercambio del equipo de cátedra, va haciendo esas modificaciones para el práctico siguiente, bueno, es un poco eso también. Yo creo que acá, y eso aparece más allá de las distintas expresiones de los estudiantes, digo, los profesores están buscando las maneras. Lo que observo también es mucho trabajo de diálogo en los equipos de cátedra. ¿En qué sentido? Digo, bueno, esto de buscar estrategias, de buscar otra manera de conectarse. Esto que dice Norberto, bueno, a ver, estamos trabajando con la adjunta para pensar
Si se conectó solo el 50%, ¿cómo vamos a seguir trabajando, pero con el 100%? Digo, esto de pensar, buscar, y digo, y que el equipo tenga clara la propuesta, más allá que después dude si hago un cuestionario, digo, es eso lo que me parece que el estudiante también va a ir significando. Y esto no significa que tengamos en clara la propuesta de acá a mayo, o sea, todo mayo, porque también estamos cruzados por no saber si volveremos a la presencialidad o no, en junio, agosto, no lo sabemos. Entonces digo, bueno, pero sí podemos ir pensando y decir, bueno, de acá a la semana que viene, ¿qué tenemos en claro? ¿Qué queremos transmitir? ¿Cuáles son los conceptos centrales que venimos trabajando, que queremos profundizar? Digo, y eso es lo que el estudiante va percibiendo, más allá, es cierto, va a haber textos que van a decir, no puedo abrir el video, el texto es muy largo, pero digo, bueno, ahí también está la presencia del profesor en el aula, que quizás no es la presencia sincrónica, sino es a través de esta etiqueta. ¿Han aparecido dificultades? Recuerden que tenemos el horario de consulta tanto, pero es cierto que, bueno, no todos se van a conectar, no todos se van a animar a preguntar, como también nos pasa en la presencialidad, ¿no? Ah. Laura te quería hacer un comentario, Vero. Sí, no sé. Laura, acá estoy. Buenas tardes. Hola, Laura. Un placer. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Bueno, ya no sé si me conocen todos, pero estuve con Pedro, sí me conoce, y Verónica también. Hemos trabajado algunas cosas y con ellos, como asesores y el equipo de no docente, como arrancaron la charla, hemos podido ir trabajando en la enfermería comunitaria, que tiene una población de casi 400 estudiantes o más, cuerpo a cuerpo con, nosotros tenemos la suerte, o fue una estrategia bien implementada, tener 5 tutores alumnos, más 2 ayudantes que están, ayudantes de primera, que están trabajando y mucho en la comunidad, y que nos van acompañando más, fortaleciendo el equipo. Y somos una profesora y un jefe de trabajos prácticos. Tenemos gente de todos lados, gente que nos quedó varada del otro lado de la Adela, o sea, allá en la Triple Frontera, y que recién la pudimos repatriar esta semana, y que tuvimos que comenzar de nuevo con los contenidos, y tuvimos que ir y venir varias veces. Ay, perdón, dice que grito, dice mi hija que grito, chicos, perdón. Hemos tratado de ir acompañándolos por grupo, por comisiones, todo el tiempo. No planteamos una evaluación de contenidos o de aprendizajes, sino que nos planteamos la participación. Arrancamos este tiempo de cuarentena con más o menos 120 estudiantes que participaban activamente, y entre ellos se fueron apoyando, más las tutorías, y hoy en día duplicamos la cantidad o más. ¿Sí? No les puedo decir, pero sí, en el último trabajo práctico teníamos 200 presentaciones, entonces es como que estamos contentas, ¿se entiende lo que quiero decir? Estamos contentos, estamos trabajando, tuvimos la oportunidad de ver videitos TikTok, o sea, el trabajo práctico devuelto en TikTok. ¿Sabés lo que es eso? Después de haber leído la OMS, que el mundo se caía abajo, en la semana que el mundo se caía abajo, un videíto de TikTok que me gustaría muchísimo compartírselos, pero es material de ellos y de la cátedra, así que está en silencio todavía. Ustedes tienen que entender que mientras el enfermero está escuchando por todos lados, ellos decidieron y los enfermeros están cayendo en el frente de esta pandemia, ¿sí? Los estudiantes de enfermería comunitaria, ¿sí?, se reoxigenan, se reinventan y siguen adelante, y cada desafío vienen más, ¿se entiende? Están oxigenándose y como que el entorno ya no les estaría importando tanto. Estamos hablando de primer año.
compartimos las experiencias de lo que pasa en el barrio, porque ellos nos cuentan cómo, o nos mandan imágenes de lo que pasa, de cómo juegan los pibes en la calle, de cómo luchan con el adolescente para tenerlo adentro, cómo luchan con el chico que tiene esas siglas que ustedes ya conocen, que le derivan a los enfermeros ustedes, los docentes. Entonces, hay una lucha interna, una lucha de querer hacer también. Si vos, recién Verónica decías, resaltabas, querías los puntos positivos, y acá hay cosas positivas, ¿se entiende? Y aparte, este compromiso social, hemos tenido estudiantes acompañando a personas adultas mayores dentro de las normativas, enseñándole lo poco que aprendieron. Lo único que les pude decir es, el programa es esto y la técnica correcta de lavado de manos es esta. Y hacer una mímica. Entonces, estimados, la verdad, el COVID me enseñó un montonazo de cosas, me tiene aislada, pero con ustedes aprendiendo un montonazo de cosas, esto de la virtualización que Pedro machaca, qué sé yo, hace como 10 años que Pedro está renegando conmigo, siempre tengo una viñetita nueva para aprender, bueno, pero eso, reinventarse, reinventamos la práctica docente, ¿se entiende lo que quiero decir? A partir de lo que habíamos estudiado, a partir de lo que ustedes nos mostraron, con el apoyo y la solidez y el andamiaje que da la UNELEPAM. Nada más que eso. ¿Y saben quiénes más? Los colegas. Porque los colegas tiran la teleconferencia que les parece que es buena y para entusiasmar al estudiantado. Y eso es maravilloso. O sea, el colega, el graduado, hay mucha gente participando. Nada más, muchísimas gracias por todo y cada uno de estos viernes de encuentro. Gracias a vos, Laura. Ahí antes había alguna mano levantada que ahora la veo bajada. Alguien quería compartir una pantalla, me parece que Claudia. Sí. Yo, perdón, tenía la mano levantada, pero después en realidad después de la participación de Laura me parecía hasta desubicado de lo que yo quería preguntar. Pero bueno, por las dos me identifico, yo soy Mónica Tundayan, yo soy de la carrera de contador y en la materia es impuestos. Así que bastante alejado de todo lo que están explicando recién. Pero nosotros, la preocupación que teníamos era básicamente la identificación en las evaluaciones. Y tuvimos una experiencia, justo tuvimos que implementarlo ayer, y como la preocupación nuestra era primero identificar a quién iba a rendir, segundo, que trabajaran solos, o sea que no fuera trabajo comunitario, trabajo en equipo, que empezaran a pedir ayuda o asesoramiento a todos los demás para poder hacer un práctico, que sería la crítica que uno ve o ha escuchado de cuestiones de educación a distancia, que lo hacen porque le ayuda un amigo, le ayuda un profesional amigo o algo por el estilo, y no sabemos quién aprobó un parcial. Entonces, como idea, nosotros, de la ignorancia nuestra en realidad, y para tratar de solucionar y de poder no atrasarnos en la planificación y poder solucionarlo, lo que implementamos fue un sistema de combinación de Zoom y Moodle, que es, los hicimos entrar por clase de Zoom, identificándolos a todos con cámara y micrófono. Después de eso, digamos, a los que tenían problema con la cámara, que había algunos casos que no tenían la cámara y la computadora o algo, y a los muy pocos casos, ya lo habíamos previsto en la clase anterior. Y en realidad les habíamos avisado que se trataran de identificar, que tuvieran DNI a mano, porque no sabíamos si teníamos que pedirle DNI o no, bueno, no terminamos pidiéndoselo, pero entonces los que no podían entrar con cámara, los conectamos con videollamada telefónica, y los tuvimos en vivo en llamada telefónica y en Zoom telefónico, mientras después al rato le dimos media hora y le dimos después una entrada en Moodle a las 8:30, a las 20:30, y a partir de ahí la hora y media para trabajar y resolverlo, pero los estábamos viendo en realidad. Tuvimos algunos episodios que sentíamos que algunos teníamos las preguntas puestas obviamente con el método aleatorio, con combinación de temas que unas fueran con multiple choice de 5 o 6 alternativas o 7, y algunas con verdadero o falso, y algunas para responder los importes por aplicación de normativa, de un impuesto, de un régimen de retención, etc.
Entonces, en ese esquema era combinado y era bastante difícil, o sea, como era aleatorio y entre 15 planteos, en ese esquema era bastante difícil que pudieran compartir, pero además como los teníamos en vivo, bueno, podía ser que se estuvieran chateando por debajo del video, pero bueno, como no hubo demasiado tiempo, esa parte no la pudimos evaluar, y hubo algunos pocos episodios que, por ejemplo, alguien decía que no escuchaba, no respondía a los pedidos, o sea, decía, no decía nada, o sea, no decía ni que tenía cámara, ni que no tenía, pero no se veía la cámara y no se veía el audio. Y después, bueno, le dijimos al final que todos, digamos que los mantuvimos en reunión, a los que tenían problemas, a los que se identificaron previamente no, y a los que no había creo que eran 3 o 4 casos, eran de un grupo de 60 aproximadamente, había 3 o 4 casos con problemas, 2 aclarados, y el tercero, que lo entrevistamos al final de la clase, le pedimos a los compañeros que le avisen, y en realidad apareció, pero bueno, dijo que tenía el audio bajo, que tenía el video, que no sabía que había parciales, en realidad su defensa no fue demasiado sólida como para decir se me cortó la conexión o algo por el estilo. Y a todo el mundo antes de hacerlo, el parcial, le avisamos que no había ningún problema, que el que tuviera un problema de conexión iba a tener un oral en la aula virtual, porque habíamos contratado tenemos contratada para nuestra cátedra un Zoom propio, así que podemos manejar los horarios. Les ofrecimos eso como alternativa para desincentivar al que quisiera hacerse el vivo y aprovechar las preguntas que les habíamos hecho a todos los demás para rendir en segunda instancia. Entonces le ofrecimos esa instancia de facilitación para, digamos, para que el que realmente venía estudiando y quería cumplir, tuviera la oportunidad de hacerlo y sin entrar en la instancia siguiente que podía ser todavía más dura, que es responder preguntas verbalmente. Claro que en la materia nuestra en los parciales, como son teórico-prácticos, tienen un esquema a ley abierta, o sea que tienen legislación y normativa en cantidad, pero tienen disponible para consultar. Entonces eso obviamente que lo tienen como eran los parciales tradicionales también, pero y el tiempo que le dimos era suficiente y más, en realidad nadie se quejó de problemas de tiempo, tenía más tiempo del necesario, digamos, para poder hacerlo, y yo creo que tuvimos una experiencia buena, pero nos quedamos con la duda si realmente el tema de la identificación, que nos dio tanto problema, que si era demasiado policíaco, si era demasiado un exceso, o si estaba bien. En realidad nos quedamos con esa duda concretamente de cómo hacerlo y si repetirlo eventualmente en otra oportunidad. El Esa sería material la concreta, o sea, si el tema de identificación digamos, tiene la importancia que nosotros le dimos, en realidad con tanto control, que genera también cierta tensión, que puede poner un poco nervioso a algunos, pero bueno, no se nos ocurrió otra vía mejor para hacerlo. Lo que iba a comentar es que en el material de Rueda para el CIN justamente habla un poco de esa cuestión de la identificación y solicitar DNI ante una evaluación que se hace mediada tecnológicamente, no otorga, digamos, como una... Pero me parece también como que en ese aspecto es interesante pensar el por qué y el para qué necesitamos la identificación y cómo juega eso cuando estamos pensando en lo que es la acreditación. Y me acuerdo que una de las charlas que teníamos con Vero, cuando estábamos hace unas semanas atrás en proceso, hablamos de la diferencia de los lenguajes, del lenguaje de la presencialidad y el lenguaje de la virtualidad. Y charlamos sobre una película que se llama La Llegada, una película recomendable, en donde una traductora tiene que entender el lenguaje de unos seres que no son de este planeta Tierra. Y esta película tiene como trasfondo una teoría que habla de que el lenguaje estructura el pensamiento. Nosotros interpretamos la realidad y pensamos las cosas de la manera que las pensamos porque el lenguaje está haciendo una estructuración. Entonces, cuando esto es cuestión del lenguaje, que es interesante, se pone en juego, lo que charlamos con Vero en esa oportunidad es que estaba en tensión el lenguaje de la presencialidad y el lenguaje de la virtualidad, y cómo interpretamos las situaciones en función de lo que cada uno ofrece. A esto voy con que pensar la evaluación en la virtualidad
con el lenguaje de la presencialidad nos va a llevar a todo este tipo de tensión, de pensar si estamos haciendo mucho, si estamos haciendo poco, si estamos haciendo de más, si esto corresponde, si no corresponde, porque estamos pensando justamente en esas evaluaciones que tradicionalmente venimos sosteniendo, pero en un entorno que está preparado para compartir, para trabajar de manera colaborativa. La web 2.0, 3.0, 4.0, todo lo que está viniendo, está basado en otro paradigma, donde la construcción es en conjunto, uno retoma, relabora, comparte, es lo que hacemos en las redes sociales, levantamos una noticia que nos interesó, la compartimos, y de ser nosotros los únicos que estábamos al tanto de ella, tenemos 300 personas en Facebook que pueden acceder a ese encuentro que nosotros hicimos. Y esa es la lógica o es el lenguaje de la virtualidad. Entonces, estos aspectos que menciona Mónica, digamos, el cuestionamiento que se hace, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo estamos tratando de encajar pensamientos o interpretaciones en un entorno nuevo, con lo que ya sabemos que viene de otro paradigma. Ese comentario solo quería hacer. Bueno, en realidad, no sé si las experiencias que tuvieron en otros casos las hacen sin, de lo que escuchaba recién, en realidad es sin identificación, sin control de identificación. Directamente poner el material en Moodle y permitir que se ingrese en determinado horario, no requiere identificación alguna, ¿verdad? Porque Ariadna, cuando vos hablaste del tema de la identificación, se cortó y no se alcanzó a escuchar bien, al menos fue lo que me pasó a mí. Sí, lo que ahora está preguntando Mónica es si en estas experiencias de evaluaciones que fueron contando, como por ejemplo la tuya, Julieta, o la de Claudia, habían tenido en cuenta esta cuestión de la identificación o cómo lo manejaron. Lo que ocurre es que en el caso... Sí, hija, podés tomar. Nada, mi hija que me pregunta si puede tomar naranja. En realidad nosotros, al ponerlo por la plataforma, nos llega con el correo electrónico del estudiante. Ahora, si el estudiante es el que estudió, o es, no sé, algún otro miembro de la familia, se supone que están en aislamiento. No sé, al menos nos llegó con el nombre de ese estudiante el cuestionario que completaron en la web, o sea, en la plataforma. Y lo otro, lo que son los trabajos prácticos que pedimos de entrega obligatoria, ellos llegaron también bueno, en ese caso fueron grupales, la gran mayoría fueron en grupo. Entonces lo mandaba un integrante por grupo y se les preguntó cómo habían trabajado, si habían tenido alguna dificultad entre ellos también de conexión, y no, aparentemente vienen trabajando bien. También es una cuestión de creer en la palabra de los estudiantes de que han podido colaborar todos. Sí les recalco que si alguno se siente mal en el grupo, que nos avisen y reubicamos en otros grupos. Si querés, yo puedo hacer un comentario también respecto de mi experiencia, Mónica. Yo en general también, los cuestionarios que he puesto, en general, asumo esto último concepto que menciona Julieta. Yo asumo que el estudiante, al estar respondiendo dentro del Moodle, esa cuenta corresponde a ese estudiante. Por supuesto, podría ser que otro lo utilizara de otro lado. Tenés medios técnicos, si vos querés, digamos, para hacer la cuestión informático-policíaca, de mirar cuál es el IP desde el que se conectó. Se supone justamente que si se está conectando desde la casa para acceder a las tareas, vos podrías técnicamente podrías hacer esa verificación de ver si es el mismo IP o si es otro, distinto. En general, yo creo que uno tiene que asumir que hay un compromiso entre el docente y el estudiante de cierto nivel de ética y que no de desconfianza. Que como decía también Ariadna y como han comentado Verónica, uno va conociendo al estudiante en la medida de todo ese proceso de esa evaluación formativa. Digamos, yo cuando llego a un examen, ya antes los estudiantes han presentado varias tareas, es como que uno
ya tiene una idea de qué es lo que responde ese estudiante, cómo elabora sus respuestas. Está bien, por ahí en un cuestionario de verdadero o falso es otra cosa, pero yo tampoco lo daría como una evaluación que va a definir o no la acreditación de esa asignatura. En todo caso tendrán que defenderlo después. He visto que en algunos casos, por ejemplo, para las defensas, lo que suelen hacer es esto de que vos haces la defensa en el momento, vía Zoom, y el estudiante te pone ahí el documento y te lo muestra como para prueba de que es en ese momento, es su documento y debería coincidir con los registros que tenés en la institución. Justo en esta charla que hoy miraba, la charla de Inés Dussel, hablaba del tema de sentirse observado. Ella hizo mucho hincapié en ese tema, porque es un momento en el cual todo el mundo, los estudiantes, los profesores, todos nos sentimos observados desde muchos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de los padres, que es como que están controlando a ver qué se les da a sus estudiantes, los estudiantes que están viendo que los padres los controlan a ellos. Ella mencionaba el tema de que en los estudiantes el caso de la escuela funciona también como un lugar donde los estudiantes se separan del control de los padres, y que eso ahora con el tema de estar en su casa se ha perdido bastante. La verdad que me parece un concepto interesante. Yo creo que tanta observación no sé si es muy útil. Yo apostaría más a una cuestión de una evaluación formativa, y después en todo caso llegará el momento de hacer esa verificación o comprobar para poner la nota final, será otro momento. No sé si... Bueno, muchas gracias. Pero no sé, aclaro es mi opinión. Aclaro que en nuestra materia también hay una parte de los que cursan de distintas carreras, y en una parte aprueban directamente aprueban la materia con los parciales. Por lo tanto, en algunos casos no tienen instancia de final. O sea, los que tienen en la carrera de menores años, de una carrera de tecnicatura, no tienen ni siquiera un final, o sea que solamente los trabajos prácticos. Y en las carreras de contador sí tienen un integrador o un examen final que sería la instancia presencial. Por eso especialmente la preocupación. Y aparte, una anécdota, en realidad como les dijimos que tuvieran el micrófono abierto, inclusive escuchábamos las conversaciones, o sea que escuchamos que alguien tenía colaboración, tenía compañía, le estaban ayudando a hacer el parcial. Entonces los nombramos en voz alta, los nombramos así al peor estilo policíaco, digamos, le dijimos qué tal, por lo menos por el nombre, le dijimos que por favor que el trabajo no era en equipo, así que al rato la conversación, el micrófono siguió abierto y la ayuda desapareció, o sea que lo vimos inclusive en cuarentena, o sea que obviamente que pueden haber chicos que viven juntos, o las parejas, claro, o lo que sea, y no ese tema, digamos, es muy injusto para el que estudia, porque los títulos, después tenemos los títulos, y los títulos valen iguales para todo el mundo, y es muy duro, es muy, no sé, muy... triste para los profesores pensar que le estamos ayudando a ser colegas, digamos, con tantas diferencias que ni siquiera sabemos si ellos son los que aprobaron la materia, por eso nuestra preocupación. Pero bueno, me da cierta tranquilidad lo que decís, y así que posiblemente no requiera tanto, lo podemos repensar. No, pero además, a ver, no tenemos que aflojar tampoco en el tema de la calidad. Yo no estoy diciendo que vos tenés que asumir y así livianamente aprobar o desaprobar. Si esa materia, en este caso, lo hacía, porque sí, pueden ser las materias por promoción. De hecho, por ejemplo, una de mis asignaturas es por promoción, pero yo lo voy a tener que seguramente reconfigurar eso. Digamos, seguramente en tu facultad van a definir cuáles son los ajustes que hay que hacer, y bueno, a lo mejor tenés que cambiarlo, y en este año de excepcionalidad eso no funciona más, que se va a aprobar únicamente con la aprobación de esos trabajos prácticos, o tendrás que exigir, digamos, o plantear después alguna integración, una presentación de integración, una defensa de esos trabajos. Y ya está, digo, eso te puede resolver y a vos te puede dejar tranquila de que lo que aprobaste es lo que corresponde. Claro, bueno, muchas gracias. Bueno. Ariadna tiene otra reunión y no se anima a irse. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Me parece que la gente se está empezando a retirar, y bueno, ya tenemos, sí, 1 hora y media larga. Yo quiero agradecerles
al equipo de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Humanas, impecable, todo el encuadre teórico fabuloso, muy ejemplificador, los casos, muy detallado, la verdad que yo creo que da muchas herramientas para los docentes, para trabajar sobre ellas, así que felicitaciones por la presentación y muchísimas gracias. No sé, Verónica, vos si querés agregar alguna cosita más, pero... Agradecer la invitación y bueno, y seguimos participando en la red de referentes, así que... Sí, seguiremos comunicados. La charla va a quedar grabada, seguramente Nico la va a editar, la va a procesar en los próximos días y después la colgaremos junto con el resto. Y lo que quería comentarles es que, a lo mejor Verónica Güero pues les puede confirmar, pero para el próximo jueves creo que tenemos planteado la presencia de Liliana Campaño, que nos va a hablar puntualmente sobre el tema de evaluación. Verónica, ¿es así? Confírmame. Eso, sí, sí. Así es, va a ser un honor recibir esa charla en este mismo marco, es jueves porque el 1 de mayo es feriado, todos lo sabemos, no sé si nos damos cuenta de que ya llega el 1 de mayo, pero bueno, la idea es sostener la charla de cada semana, cambiar el día y introducir ese tema que bueno, hoy salió y seguramente en las próximas semanas, lo que reste de este tiempo de aislamiento nos va a tener preocupados, ocupados, buscando, seguiremos compartiendo, como compartieron también Ariadna y Verónica, que también tenemos esos y otros materiales en el campus, y poder poner el foco en ello, desde el punto de vista más conceptual, teórico, poder pensar las prácticas con esa apoyatura que nos da una experta en el tema, y experta en el tema en la modalidad a distancia también. Así que, bueno, con el honor que nos corresponde por recibir a una profesora que es de nuestra universidad y que es referente también en Rueda, en el país y demás. Así que la vamos a estar esperando y disfrutaremos de esa charla. Les va a llegar el enlace, les va a llegar, bueno, toda la parte operativa, la seguimos como siempre. Muchísimas gracias otra vez a Verónica y Ariadna. Bueno, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias por estar. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, saludos. Nos vemos.